Hola chicos, bueno, vamos a ver este día un tema que yo les mandé un video en YouTube, ¿verdad? Que era un poquito una introducción, ¿verdad? Pero vamos a verlo con más detenimiento, ¿verdad? La Guerra Fría. La Guerra Fría, como bien el nombre lo dice, fue fría. En ese sentido, quiere decir que no llegó a un conflicto directo entre los dos grandes bloques, que básicamente eran Estados Unidos y la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿verdad? Mejor conocida como la URSS, ¿verdad? Que su principal país, ¿verdad? Era Rusia. Pero como les estoy diciendo, ¿verdad? Entre ellos dos nunca hubo un conflicto directo y pues demos gracias a Dios que eso así fuera, porque si en este momento hubiera habido un conflicto ya entre las dos grandes potencias, creo que el mundo en general, el mundo completo hubiera sido destruido, hubiera sido afectado, eh, dada la capacidad atómica que tenían tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Eh, pero este fue un conflicto que duró exactamente casi 45 años. Estamos hablando de 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta aproximadamente el año de 1989. O sea, estamos hablando de que fue un conflicto extenso. Pero como les digo, no fue un conflicto bélico, sino que fue más que todo de estrategias militares, de políticas, de ver quién era el más poderoso económicamente hablando. También se dio un poquito, digamos, esa competencia por quién llegaba al espacio primero, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo diferentes características. Lo primero es que tenemos que decir qué fue la Guerra Fría. La Guerra Fría es el estado de tensión entre potencias o bloques en el que cada una de las partes adoptaba una política que tiene al reforzamiento de las expensas del adversario sin llegar a las acciones de una guerra caliente, ¿verdad? Eso es como qué es Guerra Fría. ¿Cuánto fue, verdad? La duración, los límites temporales del enfrentamiento se ubican en el siglo XX, desde 1945 hasta el fin de la Unión Soviética y la caída del comunismo, que se dio entre 1989 y 1991, lo que yo les decía. ¿Cuáles eran los bloques antagónicos? Acordémonos, la palabra antagónico quiere decir opuestos, ¿verdad? Por un lado, el sistema capitalista, ¿verdad? Liderado por Estados Unidos, y el sistema comunista liderado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Eh, bueno, en la actualidad ya este sistema, especialmente el sistema comunista, es un sistema ya casi obsoleto, ¿verdad? Son raros los países donde todavía esto existe. Y algunos dicen que en realidad el sistema comunista como tal no existió, sino que es más que todo un sistema socialista, el que se da, digamos, todavía podemos decir, China, en cierta medida, pero sí más que todo, digamos, en Corea del Norte y en Cuba. Esos sí son ejemplos más claros de lo que es el socialismo. Características de la Guerra Fría, ¿verdad? Primero, los más característicos fueron estos, ¿verdad? El sistema bipolar rígido, el sistema donde las naciones se vieron obligadas a aliarse algunas de las dos potencias líderes a cambio de ayuda humanitaria. O sea, o eras blanco o eras negro, no había medias tintas. Entonces, los demás países del mundo, ¿verdad? Cuando una potencia, ¿verdad? Estaba cercana a ellos, estos países tenían que de alguna forma tomar una posición, ¿verdad? Aliarse normalmente a la potencia que estaba cercana a ellos y, como dice ahí, a cambio de ayuda, ¿verdad? Los las grandes potencias buscaban esto especialmente, ¿verdad? Como un chantaje, ¿verdad? A los países, a los pequeños países, a través de ayuda humanitaria para que estos se aliaran a ellos. Fue una tensión permanente entre los dos polos, ya que los bloques se vieron obligados a estar actualizando su arsenal constantemente, ¿verdad? Como les decía, era una competencia armamentística, ¿verdad? La idea de cada uno era estar siempre constantemente mejorando su arsenal, mejorando sus armas, mejorando toda la forma, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Había una competencia. Además, dice, hubo un foro permanente de discusión. La ONU era visto como un foro donde se discutían los puntos de vista de ambos bloques. Fíjense que hay una película bien interesante,
chistosa, ¿verdad? Yo la recomiendo, que ya les he dicho que a mí me gusta mucho este actor, ¿verdad? Que es Cantinflas, en donde hay una película que se llama, si mal no recuerdo, Su Excelencia, que plantean que Cantinflas era un embajador. En la película, pues no dice el embajador de México, ¿verdad? Sino que dice que era el embajador de la República de los Cocos. Obvio, en clara alusión a México, ¿verdad? Y a él le toca en algún momento ser el embajador de la República de los Cocos en uno de estos foros en la ONU. ¿Mm? Ahí se ve una reunión en donde por un lado están los colorados y por otro lado están los verdes, ¿verdad? Haciendo claras alusiones a los colorados eran la Unión Soviética, o sea, los rojos, y los verdes eran Estados Unidos, ¿verdad? El color del dólar. Entonces, ahí se ve como en la ONU era básicamente una discusión entre ver quién tenía la razón y quiénes eran constantemente, quienes presentaban mejor sus ideas y entonces quienes ellos lograban hacer que los demás países se aliaran a ellos. En la película se logra ver eso, cómo ellos están tratando de convencer a Cantinflas, que era el embajador de los Cocos, eh, porque se uniera a una de las dos potencias. Véanla, es muy interesante. Además, dice que hubo otros puntos de conflicto, ¿verdad? Debido a cualquier acción realizada por el bloque contrario, era vista como una acción hostil. Se crearon puntos de conflicto en varios países donde los bloques se peleaban por el control. O sea, un ejemplo, ¿verdad? Digamos, Corea del Norte, perdón, Corea, la República de Corea. La República de Corea está muy cercana a lo que es Rusia. Creo que si mal no recuerdo, es fronteriza Corea del Norte. Entonces, en aquel momento se dio una guerra civil entre las dos Coreas, la Corea del Norte y la del Sur. Lastimosamente se involucraron las dos potencias. Corea del Norte fue apoyada por la Unión Soviética y Corea del Sur fue apoyada por los Estados Unidos. Entonces el conflicto que a lo mejor pudo haber terminado de otra forma, una mejor forma, ¿verdad? Entre las Coreas, y a lo mejor no hubiera quedado dividida la Corea, perdón, por la influencia de las dos potencias, este conflicto se degeneró y fue mucho más allá, al punto de que no ha habido forma, estamos hablando de casi 70 años después, que las dos Coreas se unifiquen, ¿verdad? Y que lleguen a una forma de ver las cosas similares, aunque sean al final de cuentas coreanos, los dos son coreanos. Entonces, eso se fue dando en varias partes del mundo, en varios conflictos que se dieron en esa época, que las dos potencias apoyaban a los bandos dentro de un conflicto específico. Orígenes de la Guerra Fría, ¿verdad? Europa fue liberada del yugo alemán, acordémonos que finaliza la Segunda Guerra Mundial. El problema fue que quedó ocupada por la Unión Soviética y por los Estados Unidos. O sea, acuérdense que las dos grandes eh, ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueron estos dos bloques. No podemos decir que ni fue Inglaterra, que no fue Francia, no, no. O sea, fue Estados Unidos por un lado y fue Estados Unidos, la Unión Soviética por el otro. Esto fue porque, a diferencia de la primera, la Segunda Guerra Mundial terminó con la aniquilación total. No hubo rendición, o sea, aquí no hubo de que pidieron la paz, ¿verdad? Los ejércitos contrarios, no. Aquí simplemente hubo ganadores, ¿verdad? No hubo que se llegó a un acuerdo, sino que hubo ganadores. Entonces, ambas superpotencias quisieron imponer sus intereses políticos, económicos y ideológicos. Y entonces ahí es donde el mundo, de alguna forma, va a quedar literalmente dividido en dos partes, ¿verdad? La parte occidental, que es Estados Unidos, y la parte oriental, que va a ser lo que representa la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y aquí lo podemos ver en este esquema, ¿verdad? Un poquito más claro, ¿verdad? Ahí lo tenemos, miren, dimensiones de superpotencia, dim- dimensiones, ¿verdad? Y la superpotencia. Por un lado tenemos, ¿verdad? Lo que es los países cofrades, o sea, o donde estaba más especialmente involucrada la potencia, ¿verdad? Luego tenemos el sistema económico, que en pocas palabras, ¿verdad? Era el capitalista versus el socialista. Luego la alianza militar y la alianza económica y la ideología. Por un lado, en el bloque capitalista, pues la superpotencia es Estados Unidos.
Los países más cercanos a él, ¿verdad? Todo lo que era Europa Occidental, ¿verdad? A- Tomando como punto de partida Alemania, Alemania para acá, toda América Latina, Japón, Australia e Israel. Fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Japón, ¿verdad? Japón que fue bombardeado, ¿verdad? Como lo vimos en los temas anteriores, con dos bombas atómicas por parte de Estados Unidos. Bueno, y en el bloque comunista, ¿verdad? Los países que fueron aliados a la Unión Soviética fueron Polonia, Hungría, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Rumania, China hasta los años 60, pues China toma su propio rumbo, Yugoslavia, Corea del Norte y Cuba y Vietnam. Cuba, ¿verdad? Sería el único país en América que tomó como eh, alianza hacia la que era el bloque comunista. En la parte del sistema económico, ahí lo tenemos, ¿verdad? Economía libre de mercado y economía planificada. Yo les pondría aquí a la economía libre de mercado, sistema capitalista también, y a la economía planificada, sistema socialista. Se dieron estas dos organizaciones a nivel militar, la OTAN y el Pacto de Varsovia. En el caso de la parte económica se tomó en cuenta lo que era el Plan Marshall y el CAME, y luego las ideologías, en pocas palabras, era el liberalismo, la democracia occidental, versus el comunismo de inspiración marxista, leninista y la democracia. Entonces, este cuadro les resume básicamente cómo estaba planteada la Guerra Fría, ¿verdad? Quiénes estaban de un lado, quiénes estaban del otro, qué es lo que pensaban, qué es lo que... Y cada uno peleaba por eh, asegurar que su ideología, que su forma de pensar fuera la mejor y que la mayoría y los otros países tratar de convencer a los otros países que esa era la mejor opción. Entonces, aquí nos vamos a quedar como introducción, no termina acá, ¿verdad? Vamos a continuar el tema con otros aspectos. Nos vemos en el siguiente video.